¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, depende de donde estén. Soy Francisco Oliva, director de Industrias Especializadas Oliva, mejor conocida como IESO, Sistemas contra Incendio. Estamos en nuestro centro de capacitación, aquí en la ciudad de Mexicali, Baja California. Ya empezó el calor. Este, Hoy vamos a dar una pequeña charla de introducción, solamente de introducción. O sea, realmente lo básico de los sistemas de rociadores contra incendios. Antes de empezar con los rociadores contra incendios, creo que es importante establecer algo de historia. Los sistemas contra incendio en México, tradicionalmente hace muchos años existió el manual AMIS, ¿sí? De la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Hubo alguna norma oficial mexicana, la 02, incipiente, pero no fue hasta los años 90 en donde NFPA volteó hacia México por conducto en aquel tiempo de Olga Caledonia, una mujer muy dinámica, muy eficiente. Estuvo viniendo Olga a México, organizando, viendo el mercado, y en el año 2001 establecieron su oficina en Ciudad de México y contrataron al ingeniero Antonio Macías, muy famoso Antonio, Toño, como todo el mundo lo conoce. Antonio Macías dirigió NFPA México desde el 2001 hasta ahora, recientemente acaba de jubilarse, acaba de dejar el cargo, pero creo que, como dicen, honor a quien honor merece. Tanto Olga como Antonio, este, ellos son, digamos, los que introdujeron la modernidad en México, hablando de tema de sistemas contra incendio y en particular de rociadores contra incendio. Entonces, yo diría que los sistemas contra incendio a base de rociadores en México pudieran clasificarse o pudieran medirse en antes de la época de NFPA y posterior a NFPA. Un agradecimiento para Antonio y, bueno, primero para Olga y después para Antonio, que dirigió a NFPA de forma eficiente por muchos años. NFPA es una organización que tiene cerca de 300 estándares, ¿sí? Y hablan de todo lo que tiene que ver sistemas contra incendios. No quiere decir que tengamos que utilizar 300 estándares distintos para los sistemas de rociadores. Típicamente utilizamos el estándar número 10 de extintores, el número 13. El 13 es la columna vertebral de los sistemas de rociadores contra incendios. El 14 de los sistemas de mangueras, el 20 los equipos de bombeo. No puede haber sistemas de rociadores sin una bomba, ¿verdad? El número 22, el número 25, el número 70, el 72, todos esos estándares de distintas especialidades, de tanques de agua, de tuberías enterradas, de mantenimiento, del código eléctrico, el código de alarmas, el código de seguridad humana, todos esos estándares son complementos del número 13, ¿sí? No podemos pensar en un estándar que trabaje solo. Siempre tiene que llamar a sus complementos dependiendo de cada caso particular, ¿sí? En el caso del estándar número 13, que digamos les decía, es la columna vertebral de los sistemas de rociadores, el estándar 13 tiene un comité. Es un grupo de especialistas, típicamente en Estados Unidos está la mayoría, donde ellos están siempre actualizando, están viendo qué sucede en el mundo. Si algún incendio sucedió en un edificio que estaba protegido y el sistema no pudo contener y apagar el incendio, el comité revisa qué sucedió, lo actualiza y en la siguiente edición agrega algo nuevo, ¿verdad? El ingeniero Roberto Caputo, Bob Caputo, este, ha sido nuestro instructor, nuestro líder, ¿verdad? Técnico desde los años 80 y por ahí lo pueden ver en la pantalla. Él es un miembro del comité del estándar número 13, es una persona que influye mucho sobre los estándares y es un instructor a nivel mundial. De repente le hablo por teléfono, está en Europa, en Asia,
en América Latina, en Estados Unidos. Entonces, si alguno tiene la oportunidad de ir a Estados Unidos a estudiar, le recomiendo que tome la clase con Bob, es un excelente instructor. Los sistemas de rociadores contra incendios tienen que iniciar con un proyecto. No podemos empezar, como les he dicho anteriormente, no podemos tomar un Uber sin saber a dónde vamos. Desde la aplicación misma te dice cuál es tu ubicación, a dónde vas. Lo mismo, dónde estás parado, a dónde quieres llegar. Es importante tener un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto de sistema de rociadores contra incendio es un conjunto de documentos, planos y otras especificaciones que por objeto tiene primero determinar el riesgo de incendio del inmueble generado por el inquilino. Luego, establecer los criterios de diseño del sistema contra incendios. Y por último, diseñar y calcular el sistema contra incendios de acuerdo a lo que nos imponen las autoridades y o la compañía aseguradora del inquilino. Eso es, digamos, algo muy breve de lo que es un proyecto de sistema contra incendios. Un sistema contra incendios debe ser, como dicen, un traje a la medida. ¿Por qué un traje a la medida? Si el sistema contra incendios quedara pequeño, en un incendio no sería capaz de apagar el incendio. Ha habido muchas plantas que se van, ¿verdad? ¿Sí? Sobre todo cuando cambia el giro. Tengo un caso reciente donde una empresa de giro metal mecánica cierra, se va y después es ocupada por un almacén de plásticos. Hay un incendio, el sistema opera, pero es insuficiente y el edificio se colapsa totalmente. Entonces debe ser del tamaño exacto. Tampoco debe ser demasiado grande. ¿Por qué? Porque va a ser muy costoso. Entonces las mangas del traje, las mangas de un saco, te tienen que quedar justo en su lugar. Aquí, no chico, no largo. ¿Sí? ¿Quiénes revisan? Ya dijimos que NFPA publica estándares. El diseñador utiliza esas publicaciones para diseñar. Pero debe haber otra figura adicional que revisa. Entonces, ¿quiénes revisan los proyectos que tú estás haciendo? Por un lado, la autoridad, Secretaría del Trabajo, Protección Civil, bomberos. Por otro lado, posiblemente el escenario más riguroso son las aseguradoras. Y ahí pueden ver todas las aseguradoras posibles que los pueden revisar aquí en México. Cuidado, en el tema aseguradoras tenemos muchos escenarios distintos. Desde las que nos piden, digamos, poco, las que solamente te exigen cumplir con una norma oficial mexicana o con un estándar de referencia mexicano. Las que vienen del extranjero, muchas de ellas se basan en la NFPA y posiblemente el peor escenario o el escenario más estricto recaiga en FM Global. Importante, NFPA, insisto, publica estándares, pero ellos no revisan y sobre todo nunca te van a dar un documento diciendo el proyecto cumple o no cumple. Me ha tocado que me han dicho, oye, ya lo revisó NFPA, a ver, mándame una copia de la revisión y nosotros ya no revisamos nada. En 35 años se ha descompuesto el fax en aquellos años, la secretaria perdió el papel, o sea, todo lo que se puedan imaginar ha sucedido, pero jamás he recibido una copia de una supuesta revisión de NFPA. Al igual que los sistemas que vimos en la charla anterior de mangueras contra incendios, un sistema de rociadores también requiere de entrada un tanque o una cisterna, o sea, requiere almacenar agua, ya sea un tanque metálico o una cisterna de concreto. Requiere también un equipo de bombeo, que pudiera ser una bomba acoplada a un motor a diésel, una bomba acoplada a un motor eléctrico y una bomba jockey. Ahí pueden ver ustedes en despiece tanto las bombas a diésel como las bombas eléctricas. Entonces, pudiera ser que la bomba como tal, lo que impulsa el agua, sean exactamente iguales en los dos escenarios. Si la velocidad, si la potencia de los motores fuera similar,
probablemente la bomba fuera prácticamente idéntica, ¿sí? Pero al final de cuentas lo que queremos es un cierto caudal de agua, una cierta cantidad de galones por minuto a una cierta presión expresada típicamente en libras por pulgada cuadrada. Ahí están viendo imágenes de otras bombas, bombas horizontales, bombas verticales, etcétera, etcétera. Ahora recuerden, ya lo hemos visto en la charla anterior, hay un matrimonio perfecto. Para los que no crean en el matrimonio, este sí es un matrimonio perfecto. Un tanque de agua debe estar acoplado siempre a una bomba horizontal. Una cisterna de concreto donde el equipo esté puesto encima de la tapa de la cisterna tiene que tener una bomba vertical. Recuerden, en los sistemas contra incendios está prohibido utilizar la pichancha o la válvula de pie. No podemos poner en riesgo a todo el sistema por una válvula. El estándar número 20 NFPA nos indica que cuando el nivel de líquido está por debajo del eje de la bomba, ¿sí? Utilice una bomba de turbina, pero nunca usar lo que se llama succión negativa. Aunque por ahí sé que hay una referencia que se publica aquí en México donde habla de presión positiva o presión negativa, pero el riesgo de que todo el sistema falle por culpa de una válvula, de la pichancha, válvula de pie, es una check con un colador, es muy grande para que invirtamos tanto dinero y dejemos todo en riesgo por una pieza solamente. Sería lo que le llamas un talón de Aquiles. Ok, después del volumen de agua vienen las bombas y al final viene toda una red de tuberías. Y ahí pueden ver ustedes imágenes de tuberías metálicas, tuberías de plástico para ciertos escenarios, acoplamientos de tuberías, válvulas, soportes, pinturas, etiquetas, todo eso es parte, compone, ¿verdad?, a lo que es la red contra incendios. Las mangueras de incendio, sea clase 2, que es la más común, la de 1,5 pulgadas, clase 1, las de 2,5 pulgadas, o clase 3 combinado 2,5 con 1,5, también son parte sustancial de los sistemas contra incendios. Los rociadores. En el tema de los rociadores, pueden ver en la pantalla, tenemos, digamos, podríamos clasificarlos posiblemente en 3 grandes grupos. Los rociadores que están colocados de forma ascendente. Muchos creo que le llaman montante. Están en la parte de arriba del tubo, se abren y el agua pasa por arriba del tubo. Descendentes están colocados por abajo del tubo, se abren y laterales trabajan de forma horizontal. ¿Por qué hay esa variedad de figuras? ¿Por qué tenemos estas alternativas? Porque los edificios tienen estructuralmente hablando distintas configuraciones. De repente tenemos un edificio que tiene plafón. Si tienes un plafón, pues tiene que ser un rociador descendente. Si no tienes plafón, pudiera ser ascendente o también pudiera ser descendente. Y los rociadores laterales, muchas de sus aplicaciones están en hotelería, en lugares donde el espacio arriba de los plafones está muy limitado. Posiblemente un pasillo de un hotel tenga infinidad de ductos de aire acondicionado, tuberías de agua fría, de agua caliente, y por la pared, por un espacio pequeño, hay una pequeña moldura y ven que salen los rociadores de forma lateral. En las habitaciones de hoteles también, si entran al área donde está la cama, típicamente voltean hacia arriba, van a ver un rociador lateral. ¿Sí? Tenemos también rociadores que están permanentemente abiertos, se llaman boquillas, pueden ver la imagen en la pantalla. Esos tienen otra aplicación, la vamos a ver ahorita un poco más adelante. Y rociadores secos que tienen un cartucho con un gas que es precisamente para evitar que el agua se congele en esa sección del rociador. Tiene también aplicaciones especiales para cuartos fríos y demás, pero digamos, vamos empezando de lo más simple a lo un poco más complicado. Por último, los hidrantes. Los hidrantes también son un complemento a los sistemas de rociadores.
Y cuando hablo de un hidrante no me refiero a una manguera colocada en una pared, me refiero a la pieza de fierro fundido de hierro que está puesta en las banquetas típicamente. La pieza en la que típicamente en las películas de acción viene correteando uno a otro, le pegan y sale un chorro, ¿verdad? A eso le llamo hidrantes. Y los hidrantes los tenemos básicamente en dos grandes grupos: hidrantes privados, que típicamente son de color rojo, conectados a la red privada. Están conectados al tanque, a la bomba, a todo lo que estamos construyendo nosotros. Hidrantes públicos, conectados a la red pública, están conectados a la red municipal. Típicamente se pintan de color amarillo para distinguirlos, ¿sí? Esos hidrantes son complemento a los sistemas de rociadores contra incendios. Eh, Ahora, entrando más en detalle de los sistemas de rociadores, antes de platicar de rociadores, hay que decir, bueno, ¿cómo es que actúan los rociadores? ¿Qué es lo que actúa el rociador? Hay muchísimos mitos en el tema de los rociadores. Mucho es provocado por Hollywood. Vamos nosotros a una película, con un encendedor, activan un rociador y se abren todos simultáneamente. Todo eso es mentira, ¿verdad? Es Hollywood. Es nada más para distraernos a nosotros. Antes de hablar de los rociadores, tenemos que platicar de cómo se conduce el calor. El calor se conduce de tres maneras básicamente. Una es por radiación, y el ejemplo más claro de la radiación es la luz solar. Salimos al patio, vamos a la calle y los rayos solares llegan a nosotros por radiación. Es, digamos, el ejemplo más común de lo que es conducir el calor desde el sol hasta la tierra por medio de radiación. Hay ejemplos de radiadores aquí en invierno. Utilizamos algunos sistemas de calefacción que utilizan la radiación para conducir calor. El siguiente método se llama conducción y es, si vamos a la cocina de nuestra casa, cogemos un tenedor, una cuchara que sea metálica, prende la estufa, pone una punta de la cuchara sobre la llama y sostiene la otra. El calor calienta el metal y se conduce por el metal, y cuando sueltes la cuchara o el tenedor vas a ver lo que es conducción, ¿verdad? Es otra forma de conducir el calor. Y por último, convección. La convección es la forma en la que se conduce el calor de la parte baja a la parte alta. Cuando se calienta el ambiente, el aire eh, pesa menos y sube. Los gases de la combustión suben desde el punto donde está el fuego hacia arriba. Vaya, tal vez dije un pleonasmo, pero van subiendo hasta que llegan al techo, a la cubierta, a lo que tengamos arriba, ¿sí? Ya sea una nave industrial, la cubierta, una bodega, un techo de concreto si tienes muchos pisos, pero básicamente la conducción del calor por convección es de la base del fuego, ¿sí? Forma un patrón clásico, se va haciendo un cono, se va abriendo y sube hasta que llega a lo que lo detiene y se forma una plancha. El método de convección es lo más rápido, es la forma más rápida en la que conducimos el calor del fuego a los rociadores, ¿sí? Entonces, es muy importante, acuérdense, les digo, que el calor se queda contenido en la cubierta. Entonces, la cubierta detiene el calor y es lo que ayuda a que se caliente los rociadores. Y en cada rociador hay un fusible que se calienta hasta el punto en el que se rompe. En el momento que se rompe el rociador, es como si tuviéramos un dedo deteniendo un tapón en el rociador. El fuego quita el dedo, se abre el tapón y instantáneamente sale el agua. En la mayoría de los casos, cuando son los sistemas húmedos, ¿verdad? Entonces, definitivamente la convección hay que diseñar para que utilicemos a la convección como la forma de conducir el calor, desde el fuego hasta la zona donde están los rociadores. Cada rociador trabaja de forma independiente y tiene un fusible. Y tenemos dos grandes grupos.
de, formas de fusibles. Tenemos las cápsulas de cristal que tienen un líquido adentro. Ese líquido adentro con el calor se dilata hasta que la cápsula se rompe y es lo que hace que se abra el rociador. Estas cápsulas tienen un color que distingue a qué temperatura van los rociadores. Hay un código de colores también en el estándar número 13 del NFPA y también en nuestra norma de referencia 066. Entonces podemos desde lejos decir, ok, este rociador abre aproximadamente a esta temperatura o a esta otra temperatura. El otro tipo de fusible son los fusibles bimetálicos, donde tenemos dos metales de distinta aleación. Entonces, cuando hay temperatura, porque ambos metales son distintos, tienen distinto coeficiente de dilatación térmica. Entonces, uno arrastra al otro y eso es lo que hace que se abra el rociador. Entonces, ambos son comunes. En la antigüedad todos eran bimetálicos. Las cápsulas tienen, no sé, tal vez 25 o 30 años que salieron al mercado, pero anteriormente los elementos eran típicamente bimetálicos. Entonces, si queremos que el calor llegue de forma rápida al rociador para que actúe rápido, quiere decir que los rociadores tienen que estar lo más cerca del techo posible. Si la cubierta, si el techo se convierte en una plancha que capta el calor, eso significa que la distancia entre esta cubierta y el rociador es crítica. Crítica, les digo, de verdad crítica. Hay muchos ensayos, mucha información que se ha dado después de hacer pruebas a escala real, donde dicen que a medida que nos alejamos del techo, la velocidad de respuesta de los rociadores se va haciendo tardía. Me tocó ir como perito a una fábrica de artículos de plástico desechables, donde estaban los rociadores aproximadamente como a 1,5 metros del techo, y aún con los rociadores puestos, el edificio entero se incendió, se colapsó, porque la respuesta de los rociadores fue tardía. Entonces, hay una idea de que el rociador tiene que estar cerca de donde va a estar el fuego, pero imagínense que si los gases de la combustión pasan por un lado del rociador y no lo alcanzan a activar, el rociador va a tardar mucho en activarse. Entonces, lo primero es voltear hacia arriba y ver qué tipo de edificio tenemos. Si tenemos un edificio que se llama no obstruido, o sea, sin obstrucciones, como es el caso de una armadura, o donde tengamos una viga con perforaciones y que represente aproximadamente el 70% del área, la distancia mínima del techo al rociador es de 1 pulgada, la distancia máxima 12 pulgadas, o sea, 1 pie. Para el caso de los sistemas, de los edificios donde la estructura provoque una obstrucción a los gases de la combustión, al efecto de convección, la distancia de los rociadores por debajo de los elementos estructurales sería entre 1 y 6 pulgadas, siempre y cuando no sobrepasemos en total 22 desde la cubierta hasta el rociador. Entonces hay muchas variables. Les digo ahorita lo que es básico. Si el edificio en el que están trabajando no coincide con ninguno de estos dos ejemplos que estamos viendo, que son los más comunes, tienen que hacer una revisión más exhaustiva para ver qué hacemos. Por ejemplo, un estacionamiento típico con bahías de esas de estructuras de concreto prefabricadas, donde tiene una profundidad muy alta, ¿verdad? Que es una nervadura como en T, ¿verdad? Entonces es un caso particular ese. Entonces ya vimos que la distancia de la cubierta al rociador debe ser pequeña, es crítico eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto cubre cada rociador? Estás en un edificio, quieres ver si está bien hecho el sistema, o por lo menos si la cobertura de los rociadores es adecuada, dependiendo del nivel de riesgo. Entre más pequeño es el riesgo de incendio, más grande es la cobertura por rociador. Entre más grande es el riesgo de incendio, más pequeña es la cobertura por rociador. Entonces, para riesgos ligeros, podemos cubrir 225 pies cuadrados, aproximadamente 20 metros cuadrados.
Si crecemos de riesgo ligero a un riesgo ordinario, de 225, se reduce el área a 130 pies cuadrados. Si el riesgo sigue creciendo y en lugar de ordinario nos vamos a un riesgo extra o a un almacén, entonces en lugar de 130 pies cuadrados se reduce a 100 pies cuadrados en ambos casos. También las distancias entre rociadores. Para riesgos ligeros, la distancia máxima entre rociadores son 15 pies y para riesgos ordinarios también son 15 pies. Para riesgos extras o almacenaje, lo más que podemos separar un rociador de otro serían 12 pies. Hay otras variables que hay que tomar en cuenta, también importantes. Digamos, es parte de todo un estándar del número 13, pero vamos a platicarlas nomás para que dijimos que estamos hablando de la introducción, solamente de lo que es lo básico de lo básico de lo básico, ¿sí? Entonces, la distancia mínima entre rociadores, ahorita hablábamos de la máxima. En términos generales, la distancia mínima entre rociadores son 6 pies o 1,80 m. ¿Por qué hay una distancia mínima? Vamos a ponerlos, ¿qué les parece? A 30 centímetros. No es lo mejor. ¿Por qué? Porque si un rociador se abre y el agua de ese rociador moja al siguiente, va a hacer que ese rociador actúe tarde. Entonces, por eso es que hay una distancia mínima y una distancia máxima entre rociadores. Entonces, en términos generales, no menos de 6 pies, ¿sí? La distancia mínima entre rociador y rociador. ¿Qué pasa cuando llegamos a las paredes? Cuando llegamos a un muro, ¿cuál es la distancia mínima entre un rociador y un muro? Lo menos que podemos acercarnos a los muros son 10 centímetros o 4 pulgadas. Lo más que podemos alejarnos de los muros es la mitad de la distancia entre rociadores. Entonces, si traíamos 3 metros o 10 pies de distancia entre rociador y rociador, a 1,5 metros de las paredes es lo más que nos podemos alejar, ¿sí? Ahora también los sistemas, un circuito de rociadores no son infinitos, no es hasta donde ustedes quieran, ¿verdad? También hay una cobertura máxima de los circuitos de rociadores. Para riesgos ligeros y riesgos ordinarios, la cobertura máxima de un circuito de rociadores son 52,000 pies cuadrados, que equivalen a 4,800 metros cuadrados. Para un circuito que protege riesgos extras o almacenes, se reduce de 52,000 a 40,000 pies cuadrados, que equivale aproximadamente a 3,700 metros cuadrados. Entonces, observen cómo típicamente cuando el riesgo aumenta, los sistemas tienen que hacerse más robustos, más estrictos para poder contener y apagar un conato de incendio. Es importante que cuando estén revisando o diseñando o colocando, ¿verdad? Si es que son instaladores o diseñadores o inspectores, tomen en cuenta posibles obstrucciones que hay en el edificio. Los edificios son a veces caprichosos en su estructura, ¿verdad? Sobre todo cuando intervienen los arquitectos. Entonces, tenemos muros, mamparas, y la verdad es que los hacen dinámicos, me gustan mucho, pero son todo un reto para los sistemas contra incendio. Entonces, una viga, un ducto de aire acondicionado, una lámpara, una charola, todo eso son obstrucciones que van a evitar que si un rociador se llega a abrir, el agua llegue al punto donde queremos que llegue. Y van a ver ahorita en la pantalla imágenes pues típicas de obstrucciones por estructura metálica, por ductos, por lámparas, por charolas. Todo eso existe, ¿sí? También son obstrucciones el hecho que en un almacén, por ejemplo, llevemos la estiba hasta que prácticamente peguen con el rociador. Ha habido casos, me ha tocado revisar casos donde el rociador está sumergido en medio de cajas de cartón, ¿verdad? Imagínense, en un incendio, pues eso no va a operar, ¿verdad? Entonces hay una distancia, aproximadamente en términos generales,
por lo menos 36 pulgadas del rociador a la parte alta de la estiba, ¿verdad? De la parte alta de la estiba. Entonces, cuidado, son términos muy generales. Entonces, son obstrucciones y otro tipo de obstrucciones que cada vez se revisa más y más y más y más, sobre todo por parte de los inspectores de las aseguradoras, es todo lo que se produce de suciedad dentro de las tuberías contra incendio. Cuidado, a nivel mundial ha crecido el fenómeno que se llama MIC, M-I latina, C de casa, que significa corrosión por infestación microbiológica. Entonces, todo el lodo que se empieza a producir después de los años dentro de las tuberías, o lo que a lo mejor arrastró, si es que no le hicieron una limpieza adecuada al sistema de rociadores, pudiera hacer que cuando un rociador se abre, esa suciedad lo tape, ¿verdad? Y no opere de forma adecuada. Haciendo un resumen, los sistemas de rociadores automáticos, de entrada, en términos generales, operan de forma independiente. Cada rociador tiene un fusible que lo hace abrir en la mayoría de los casos. Otra vez, lo que ven en las películas es Hollywood. Los rociadores tienen que ir lo más cercano posible a la cubierta. Llámese un techo de una lámina, de una nave industrial, la losa de concreto de un edificio, en el plafón colocados. Eso es lo que capta el calor que los abre, ¿sí? Tienen una cobertura mínima y máxima. Dependiendo del nivel de riesgo, en general es la cobertura máxima, ¿sí? Y los circuitos tienen un tamaño máximo, entre 52,000 pies cuadrados para circuitos de riesgo ligero y riesgo ordinario, y 40,000 pies cuadrados para riesgo extra y almacenaje. Vamos a ver por último los 4 posibles tipos de circuitos de sistemas contra incendios, para que quede claro lo que es meramente introducción. Y me voy a levantar aquí dentro del laboratorio de risers. Vamos a empezar a verlos uno por uno. Comentábamos hace un momento que los circuitos de los sistemas contra incendios tienen una cobertura máxima de 52,000 pies cuadrados para el caso de riesgos ligeros y riesgos ordinarios, y 40,000 pies cuadrados para riesgos extras y almacenaje. Significa que cada circuito tiene por lo menos una fuente de suministro de agua. Típicamente le llamamos riser, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un riser. Tenemos en total 8 risers distintos en este laboratorio, que son distintos uno del otro. Entonces, vamos a hablar primero de los sistemas húmedos. Los sistemas húmedos, que en este caso el riser número 1 y número 2, son los sistemas donde el agua viene de la fuente. Aquí está la fuente de agua. Esto viene desde el tanque de agua y el equipo de bombeo que tenemos en nuestro patio, ¿verdad? Viene y alimenta a los risers, y de los risers va por la tubería y termina con rociadores. Significa que si el fuego abre un rociador, el agua saldrá instantáneamente. Es el caso de los circuitos húmedos. La tubería, toda la tubería está llena de agua, ¿sí? Y si el fuego, por efecto de la convección, abre el fusible, el rociador se va a abrir y el agua saldrá instantáneamente. Esta fuente de agua, el riser, tiene algunos componentes: válvula de control, válvula de retención, manómetros, manómetro de suministro, manómetros del sistema, válvula de dren, válvula de alivio, interruptor de flujo para enlazarnos con las alarmas
y avisarle las alarmas, hay flujo de agua, cuidado, posiblemente tengamos fuego, hay que activar la alarma. ¿Sí? Digamos el sistema más simple y más común que vemos hoy en día. Aplicaciones, edificios habitacionales, oficinas, hoteles, fábricas, prácticamente representan posiblemente el 90% de los sistemas que conocemos en el mundo entero. El circuito número 2 es muy parecido al 1. La diferencia es que esta válvula, ¿sí?, tiene una conexión mecánica y va hasta una campana mecánica. Entonces, además de la alarma electrónica, tiene una campana que cuando se activa el sistema, el agua mueve a un motor mecánico, un motor hidráulico, y ese movimiento, ese giro, hace que se active la campana y van a escuchar el típico ruido del clan, 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 pero muy rápido, ¿verdad? Entonces, hace algunos años, antes de que se desarrollara eficientemente la parte electrónica, era lo más común que tuviéramos una campana mecánica para avisar que había fuego. Había un letrero cerca de las campanas que decía, si suena la campana, llame a los bomberos. Era muy común en los edificios. Si van posiblemente a alguna ciudad en Estados Unidos y van al centro de esa ciudad, en los edificios viejos, probablemente en los callejones se encuentren estos tipos de dispositivos y encuentren todavía el letrero que diga, si suena la campana, llama a los bomberos. ¿Sí? Entonces, cada circuito tiene por lo menos una fuente de agua y tiene una cobertura máxima de entre 40,000 a 52,000 pies cuadrados. Representan otra vez la inmensa mayoría de los sistemas contra incendios. Para México como país, posiblemente donde tenemos un excelente clima todo el año, tenemos pocas zonas donde tengamos temperaturas realmente congelantes. Para México en general aplicarían los sistemas húmedos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos áreas donde potencialmente la temperatura pudiera congelar al agua? ¿Qué pasaría? Imagínense que la tubería se congela, tenemos un incendio, se abren los rociadores o alguien abre las mangueras y no sale nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua está congelada. El fuego tendría que descongelar el agua y después vendría, pero ya vendría de forma tardía el agua. Entonces, para eso tenemos sistemas secos, que es la válvula número 3. En estos sistemas secos, lo que tenemos en la válvula es aire comprimido. Y por aquí está el suministro de aire comprimido, viene de un compresor, que también está aquí en la parte exterior. Viene y la tubería entera está llena de aire comprimido y el agua llega hasta la válvula. Por lo tanto, solo tenemos que proteger que no se congele el agua de la válvula y el suministro. El suministro, cuando viene bajo tierra, típicamente no se congela el agua cuando está enterrada. Se protege de las temperaturas bajas, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerle una pequeña cabina, agregarle aislamiento o algún otro medio para que no se congele el agua en el riser. En el riser, en este caso, riser seco. Entonces, ¿qué pasa? Si se abre un rociador por efecto del fuego, el aire se va a escapar y cuando la presión del aire baje, la válvula se va a abrir y en ese momento viene el agua, fluye y como viene fluyendo no se va a congelar y va a llegar hasta el rociador. Ventajas, pues que opera muy bien para clima frío, ¿verdad? Desventajas, pues tenemos una cierta demora en la velocidad de respuesta del sistema. Hasta que el aire salga, en ese momento entra el agua y ocupa ese volumen dentro de la tubería y va a seguir todo un camino hasta que llegue al punto donde es necesario. Entonces tenemos los sistemas secos, tienen, si se fijan, una aplicación mucho más particular, ¿verdad? Solamente para zonas donde potencialmente la temperatura ambiente pudiera congelar el agua dentro de las tuberías. Volviendo a lo que típicamente se ve en Hollywood, donde todos los rociadores están abiertos.
En efecto, hay una aplicación donde todos están abiertos porque los rociadores no tienen fusible, o sea, tienen boquillas. Entonces se llaman sistemas de diluvio. Si la válvula que controla a los sistemas de diluvio se abre, el agua llegará y saldrá por todas las boquillas abiertas, por todos los rociadores abiertos. Entonces, aquí está, tenemos una válvula típica del tipo diafragma de diluvio, es muy común, ¿sí?, en el mercado. Y también tenemos una válvula del tipo mecánico, también para que haga el efecto de válvula de diluvio. ¿Qué es lo que abre esta válvula? Un detector de chispa, un detector de calor, una línea cerrada de rociadores. O sea, hay varias maneras para que la válvula opere, ¿sí? ¿En dónde utilizamos sistemas de diluvio? Bueno, creo que tal vez posiblemente el caso más común que se ve en nuestra vida diaria es proteger las grandes salchichas de tanques de gas LP. Los tanques de gas LP tienen boquillas a todo alrededor porque en una emergencia necesitamos enfriarlos de forma rápida. Entonces, los sistemas de diluvio tienen esa aplicación, por ejemplo, para tanques de gas. También otra aplicación que se utiliza mucho en los sistemas de diluvio para agua muy fina, atomizada, es para las áreas donde hay alguna operación donde refrigeramos utilizando amoníaco. Si hubiera una fuga de amoníaco, podríamos intoxicar a la gente fácilmente. Los sistemas de diluvio podrían activarse a través de un detector de amoníaco. Si la concentración en el ambiente sobrepasa un cierto punto, que se abra la válvula y el agua precipite el amoníaco al piso como agua amoniacada. Observen cómo representa solamente una pequeña parte comparado con los sistemas húmedos. ¿Sí? Por favor. Y por último, el tipo de circuitos, de los 4 circuitos básicos que vimos: húmedo, la mayoría de los casos; seco, para ambientes congelantes; diluvio, para cuando tenemos que se abren todos los rociadores simultáneamente; y por último, preacción. Los circuitos de preacción, aquí tenemos el circuito número 6 y el número 7, y hay otro, un número 8 aquí a la vuelta, de preacción. Son casos todavía más particulares, cuando tenemos que garantizar que no vaya a haber una fuga de agua que pueda dañar equipo sensible. Por ejemplo, en una planta termoeléctrica, el cuarto de control de motores, ¿sí? Si una tubería, por un descuido, alguien con una escalera rompe un rociador y sale agua y paran la planta que está generando electricidad, y cada minuto cuesta millones, ¿verdad?, de pesos o de dólares. Entonces, pudiera ser un caso para un sistema de preacción. Los sistemas de preacción inician solamente cuando se dan en general 2 condiciones. Cuando digo en general, quiere decir que en términos generales. El día que lo veamos más de forma particular, van a ver ya las partes delicadas, las partes finas de cada caso. Entonces, en términos generales, tenemos igual una fuente de suministro de agua, una válvula de control, tenemos una válvula de preacción, ¿sí? Y agradezco a Reliable que en general suministró todas las válvulas para que este laboratorio funcionara. Fue un donativo que nos hicieron desde la planta, ¿verdad? Entonces tenemos la válvula de control y todos los dispositivos para que opere este sistema. También tenemos aire comprimido y por último tenemos el tablero de alarmas. O sea, hay agua, hay aire y hay un sistema de detección. ¿Por qué todo eso? Porque queremos garantizar que el sistema no vaya a fallar y se vaya a abrir solamente cuando el fuego rompa un rociador y el humo confirme que hay una situación de emergencia. Y aquí no sé si alcancen a ver los detectores, que por lo menos 2 detectores, un detector se active, mande una prealarma, y el segundo confirme y diga efectivamente estamos en una situación de emergencia,
por la parte de detección, válvula, ábrete. Y que perdamos la presión del aire, tubería, no hay presión, sistema, ábrete. Entonces, cuando se dan las dos condiciones simultáneamente, que perdemos la presión del aire comprimido porque se escapó el aire y también los detectores confirman que hay una situación de emergencia, la válvula se abre y el agua entra a las tuberías y sale solamente por él o los rociadores que estén abiertos por efecto del fuego. ¿Sí? Eh, ¿Qué aplicaciones tiene esto? Bueno, les decía, un cuarto de control de motores, un área de exhibición de arte. Imagínense la Mona Lisa en un museo, que por un descuido mojáramos la Mona Lisa. Archivos donde guardamos documentación valiosa, donde el SAT te dice tienes que guardar por cierta cantidad de años tus documentos. Si una fuga de agua moja los documentos fiscales, nos podemos meter un problema con nuestro gobierno. Entonces hay casos muy particulares, ¿sí? Entonces, esto sería el último de los tipos de circuitos de rociadores con los que daríamos por terminado, ¿verdad? Esta primera plática de introducción a los sistemas de rociadores contra incendios. Les agradezco la atención a esta charla breve. Insisto, si tienen algún tema que quieran que desarrollemos, con mucho gusto lo hacemos. Hemos tratado de ser lo más preciso, lo más simple posible, tratando de llegar a todas las personas interesadas en los sistemas de rociadores, a los que están iniciando en el mercado, bienvenidos. Hay un mercado muy grande, para todos hay, para que inicien, hagan lo mejor posible sus instalaciones, primero el diseño, después la instalación, y que funcione y salve vidas y salve edificios, ¿verdad? Los inmuebles. Agradezco otra vez a NFPA por el apoyo. Mi primer clase formal fue en los años 80, por conducto del ingeniero Bob Caputo. Le estoy agradecido. Precisamente algunas de las clases se imparten en nuestro aula que lleva el nombre de él, por el esfuerzo que ha hecho Bob durante toda su vida, ¿verdad? En pro de los sistemas contra incendios. Gracias, hasta la próxima. Saludos.